Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre transporte. Me encuentro en la ciudad de Toronto, Canadá, donde les voy a mostrar cómo funciona su sistema público de transporte. Voy a probar tranvía, voy a probar el metro y también voy a probar los buses. Y todo eso para mostrarles a ustedes, para que vean cómo se ve, cómo funciona, cuánto cuesta, cómo se paga y todos esos detalles les voy a compartir a ustedes en este video. Es un día bastante lindo en Toronto para salir a explorar la ciudad. Hay muchas cosas por hacer, muchos museos, una ciudad muy cultural, con mucha diversidad cultural, así que vale la pena venir a visitar acá. Y en este mes de mayo que estoy acá, el clima está riquísimo, ahora unos 10-12 grados, no es muy frío, no es muy caliente, puedes caminar solo con una chompita y estás perfecto. Así que bienvenido a este video, no te olvides suscribirte al canal, comentar qué te parece, has venido a Toronto alguna vez, te gustó esta ciudad, déjame saber tu experiencia y también coméntame qué te parece este metro si lo comparamos con los metros que tenemos en nuestros países allá abajo en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Así que bienvenidos y nos veremos, más bien nos vemos ahora con toda la información que voy a ir compartiendo para ustedes. Y empezando en esta guía del transporte público de Toronto, voy a empezar por tomar el tranvía, que hay estas paradas, pero ya van a ver, lo particular es que el tranvía no para aquí, sino para allá en el siguiente carril, y uno cruza literalmente la calle para subirse, ya lo van a ver. Y en esta guía les voy mostrando los tres tipos de transporte público que hay: el tranvía, que de hecho ya está viniendo para acá, está llegando, metro y también el bus. Así que va a ser la guía completa, les voy a contar cómo pagar, cuánto cuesta y todos esos detalles. También vean cómo es por dentro, cómo funciona, qué tan eficiente es, etcétera. Este tren decía que llegaba a las 10:38, son 10:37, así que está llegando puntualmente. En general, de lo que viví estos días, funciona bastante bien el transporte. De vez en cuando se demora unos minutos, pero no es grave en la demora. Y te subes literalmente por la mitad del carril, los autos allá paran y te subes. Y aquí que voy a hacer, estoy ahorita en la línea roja, que es el tranvía, hasta llegar a la línea 1, que es la línea más antigua obviamente del metro. Nos vamos a ir todo hacia el norte de Toronto, incluso pasando junto a un aeropuerto, para llegar hasta acá, donde vamos a conectar con un bus que nos va a llevar a este centro comercial, porque estoy yendo a Legoland. Así que ese es el viaje que hacemos el día de hoy. Y hablemos ahora del costo del pasaje. Cuesta $3.30 dólares canadienses, ojo, dólares canadienses, y al ser al cambio de dólar de Estados Unidos son 70 centavos. Es lo que me cobra el banco al hacer la conversión bancaria, 70 centavos es el cobro. ¿Y cómo pagas? Hay estas máquinas donde tú puedes emitir un ticket dentro de los tranvías, pero de lo que estaba leyendo, próximamente vas a tener que usar solamente el método de Presto, que es la tarjeta de acá, o directamente con tu tarjeta de débito o crédito, tapeas como me vieron hacerlo al inicio del video. Miren, así sube y baja las personas, como les contaba. En este caso, hay otras líneas de tranvía que sí tienen paradas exclusivas, digamos, como conocemos un tranvía normalmente. Pero aquí en Toronto solucionaron el problema. Simplemente la gente respeta las instrucciones, las señales, y paran y se suben, como pueden ver, de la parada hacia acá al tranvía. Y este es el otro tipo de estaciones que hay del tranvía, donde sí es como tal una estación, no es en la calle como vimos hace un rato. Y así se ve. Nos bajamos del tranvía y ahora vamos a buscar el ingreso al metro, que tengo que reconocer, el logo se me ha perdido bastante durante estos días, es ese que dice TCT. Estamos ya dentro de la línea 1, vamos a subirnos al metro para recorrer prácticamente toda la línea 1.
Y ahora vamos a ver si me cobran un valor adicional o las tarifas desde el tranvía al metro están integradas si es que usas la misma tarjeta de crédito. Vamos a ver ese tema también, muy importante. Y como pueden ver, el metro se nota que es una línea bastante antigua y vamos a buscar cuántos años tiene, y justo creo que ahorita llegó el metro. Así se ve el metro por dentro, bastante amplio, son carritos bastante grandes, no hay mucha gente a esta hora, obviamente también estoy en un día sábado. Vamos a ver un poco el metro, cómo está compuesto. Estamos en la línea 1, estamos yendo todo aquí hacia el norte, hacia el final o principio de la línea 1, que es la más grande también de Toronto. Aquí vale indicar algo, hay 4 líneas de metro, la 1 obviamente, 2, la 4, me falta la 3 que no sé dónde está, supongo que estará en construcción tal vez o algún día la van a hacer. Y de ahí tenemos lo que es todo este sistema de tranvías, que es donde nos bajamos ahorita, que hay muchísimas conexiones. Todo esto es principalmente en el centro de Toronto. Y por ejemplo, esto es clave. Desde el aeropuerto, yo llegué hasta acá en el tren desde el aeropuerto, que te deja en la estación central, la más importante, que es Union Station, te deja acá abajo. Entonces así es el metro al momento. Miren, dice que la línea 3 está permanentemente cerrada. ¿Qué habrá pasado? No tengo idea, pero ahorita está totalmente cerrada. Tal vez remodelación sería lo más lógico en este momento. Pero este es el metro de Toronto, no es el metro más grande del mundo, pero funciona súper bien, súper eficiente. Vamos a seguir recorriéndolo. Next station is St. George Station. Algunos datos del metro de Toronto. El metro fue inaugurado en 1954 y lo que les conté de las líneas, hay 3 líneas nuevas que están en construcción en este momento. Y en total toda la línea de metros que actualmente operan son 70 kilómetros que tiene de longitud. Hablemos un poco de las facilidades que tiene el metro. Por ejemplo, como podemos ver, este es el mapa de la ruta que vas yendo. En rojo son las rutas que ya pasamos y verde son los de las estaciones, más bien, que tenemos que ir avanzando todavía. Y se va prendiendo y apagando según cada ruta cada estación, que se haya cumplido. Y ahorita hemos salido a la superficie. Vale indicar lo que siempre me preguntan, compararlo siempre con el metro de Quito. Aquí en casi toda la línea que estamos recorriendo hay internet móvil con velocidad 5G. Eso es importante. Hasta el hasta el 1 de junio tú podías comprar estos tickets que se llaman day passes, o pases por varios días. Por ejemplo, comprabas un pase de todo el día por $350 canadienses y podías usar el sistema de metro y tranvía y todo buses por solo ese valor ilimitadamente. Desaparece eso y el único método de pago va a ser tarjeta de crédito débito o una tarjeta Presto recargable. Y ahora ya estamos en una especie, digámosle, metro aéreo, ya no es subterráneo o al nivel del piso como era hace un rato, entonces va cambiando según cada zona de la ciudad. Y hemos llegado a la última estación o primera estación, según como la mires, en el norte de Toronto. Vale indicar que no me cobraron tarifa adicional por conectar del tranvía al metro. Los 70 centavos que pagué el tranvía valieron también para el metro, así que me parece un precio bastante bueno y una interconexión muy bien, como debería ser todo metro, y que espero que en Quito, por ejemplo, lo implementen muy pronto. Vamos a conectar al bus, que creo, de lo que veo, que ya es otro sistema de transporte. Creo que estamos ya medio fuera de Toronto, así que posiblemente me vuelvan a cobrar otra tarifa, ya veremos. Exacto, la clásica. Y esta es la terminal de buses, que está arriba de la parada del metro, y todo esto de aquí es relativamente nuevo comparado con toda la línea 1 que vimos en el sur.
más bien en el centro de Toronto hacia acá. Esta fue una ampliación que hicieron hace algunos años, entonces por eso se ve todo más nuevo, más bonito y moderno. Ya está empezando a llover en Toronto. Listo dentro del bus, mismo sistema de pagos. No me cobraron adicional por este recorrido tampoco. Así que desde el centro de Toronto hasta todo el norte, 1 hora y media de viaje, 72 centavos con el cambio del día de hoy, de canadienses a dólares norteamericanos, estadounidenses. Muy bien el servicio de bus, súper limpio, con información muy clara de las paradas, con información en altavoces, muy ordenado, sin rayones, sin grafitis, 10 puntos los buses. Ascensores para bajar, para personas con discapacidad, tercera edad. Ahorita las gradas aquí a la derecha están en mantenimiento, así que bajas normalmente por gradas. Vamos ya regresando hacia el centro de Toronto y les voy a ir mostrando algunos detalles más de las estaciones, qué servicios hay, qué tecnología se ve que usan para información al pasajero y cualquier otro detalle que vayamos viendo en el camino. En cada estación, información de las formas de salir de la estación, las calles que hay cercanas, y esto es muy importante, publicidad, para obviamente rentabilizar el servicio del metro, las máquinas para comprar las tarjetas que se llama Presto aquí, pero si no quieres adquirir la tarjeta, porque cada tarjeta te cuesta 4 dólares canadienses, simplemente usas tu tarjeta de débito directamente y se acabó. A estas máquinas expendedoras de bebidas y snacks. Y eso también es un ingreso adicional para el metro. Cosas que muy importantes que se implementen en los diferentes metros para hacer un poquito más rentable y que se pierda menos dinero. Vamos a recorrer un poco la estación. Ojalá no pierda este tren. Y si lo pierdo, bueno, busco el siguiente. Así se ve. No hay baños en las estaciones. Algo que siempre debatimos cuando hago estos videos de metro, porque algunos se quejan de porque no hay baños, debería haber baños, pero aquí en este caso no hay baños, confirmado. Mira, ven esa luz que dice Next Train que se prende y se apaga. Te dicen que el próximo tren a salir es este de la derecha mío, así que si quieres subirte a ese tren y ya ir a tu destino, tienes que subirte a este tren y no te vayas a subir al otro que todavía no va a salir. Basureros, muy bien, sillitas para esperar por si acaso. Y ya hemos llegado al fondo de la estación. Quería mostrarles todo el recorrido para que vean. Bueno, esta estación se nota que es mucho más nueva que las otras, pero quería mostrarles cómo se ve. Y ahora un recorrido por adentro. Es algo muy canadiense. Sillas rojas, obviamente me parece excelente. Publicidad dentro del tren. Información sobre que ya sale de servicio estos pases diarios. Hay publicidad en general también, miren, más publicidad. La pantallita que les dije sobre las luces. Estamos aquí y tenemos que llegar hasta St. Patrick aproximadamente. Y el tren, así como lo ven, bastante limpio. Hay algunas manchas, pero creo que puede ser del uso normal. No se ve basura como tal, así que eso es bastante rescatable. Y esta es la sensación dentro del metro. Y estas líneas rojas es para gente con visión reducida, para que puedan guiarse dentro del tren. Hay aquí para sillas preferentes. Simplemente no pongas tu equipaje aquí, y aquí para estas sillas azules para asientos preferenciales. Aquí te sostienes y siempre regresa a su posición que es arriba para que no te estés golpeando. Muy interesante este sistema. Si ven esa marca, quienes me siguen por aviación van a entender que Bombardier es una empresa que fabrica aviones, principalmente aviones, pero antes tenían una división que hacían trenes. Y estos trenes, donde los que estamos aquí, son trenes 100% hechos en Canadá por Bombardier, pero esta división de trenes, tengo entendido que ya cerró o lo vendieron o algo así, pero Bombardier antes hacía trenes, no solo aviones. Y de hecho, si ustedes fijan, miran las tomas que les dice del tren por afuera, tiene un poquito una pinta del Airbus A220, así que por ahí creo que hay una similitud. Y me bajé a propósito en esta estación que se llama Museo, como ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque es la estación más bonita. Tiene estas esculturas de piedra de diferentes culturas y te permite tener otro ambiente, y aparte se ve muy bonito
Es la estación más bonita del metro de que he visto hasta ahora aquí en Toronto. Y me olvidaba de comentarles que en cada parada del metro van a encontrar un cartel de un letrero digital que te indica el tiempo de llegada del próximo metro. También lo encontré en las principales paradas de buses, pero en el tranvía no había estos letreros. Esto como información adicional. Y desde la estación Espadina vamos cerrando este reporte sobre el metro de Toronto, también el tranvía y los buses. Les dejo algunos detalles para recapitular. Puedes pagar con tu tarjeta de débito, el valor es de 70-72 centavos según el cambio de cada día y funciona muy bien, una maravilla, un muy buen sistema, bastante limpio, ordenado, los tiempos se cumplen prácticamente a cabalidad y muy seguro también. Y bueno, cerramos este reporte. Muchas gracias, no te olvides suscribirte al canal, comentar y compartir y nos veremos muy pronto con más información. Chao, chao.